Buenas, mi nombre es José Alex Hernández y a mí me corresponde hablarles sobre los taninos en primer lugar. Bueno, para empezar hay que definir qué son y estos se definen como compuestos fenólicos que están presentes en prácticamente todos los productos de origen vegetal. En el mundo vegetal estos desempeñan la función de protección de la planta en protección contra el ataque de microorganismos y también de herbívoros. Este tiene un aspecto, o mejor dicho, un sabor muy áspero y también produce sequedad en las mucosas, que es lo que nosotros conocemos como la astringencia, que también veremos más adelante. Químicamente hablando, estos se podrían definir como los metabolitos secundarios de la planta, fenólicos no nitrogenados solubles en agua, pero no en alcohol ni solventes orgánicos. Abundan en las cortezas de los robles, por ejemplo, los robles, y su estructura química es la que ven en pantalla aquí, que consiste básicamente en un anillo de benceno con varios grupos OH. Ahora bien, estos, por lo general, son toxinas que reducen potencialmente el crecimiento y supervivencia de muchos herbívoros, como por ejemplo la vaca, el ciervo, el mismo simio. Entonces, estos se encuentran por lo general en las frutas verdes, lo podemos encontrar, no es lo mismo que el simio se coma un plátano amarillo a que se coma uno verde o no maduro. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque eh, el contenido de taninos provoca que no se quiera consumir el alimento en primer lugar por parte de los herbívoros. Entonces, estos pueden generar ciertas anomalías en este tipo de animales que también trataremos más adelante. Ahora bien, en los humanos esto funciona diferente porque nosotros sí podemos tolerar cierto grado de astringencia, es decir, cierto grado o contenido de taninos en algunos alimentos. Lo podemos encontrar en el vino tinto, principalmente, en las manzanas y en las zarzamoras. Ahora bien, yo voy a hablar específicamente del vino. Entonces, en este caso, se ha demostrado que los taninos presentes en el vino son beneficiosos para el cuerpo humano, debido a que logra bloquear la formación de endotelina 1, que es una molécula de señal que produce la constricción de los vasos sanguíneos, lo cual reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Entonces, sin embargo, por otro punto me voy, y es que no todo es color de rosa. También se ha determinado que cierto grado de consumo de el vino puede generar lo que se conoce como cefalea, que es el dolor de cabeza. Esto es inducido por los mismos taninos. Entonces, por otro lado también, ya sabiendo que hay algunos que son ciertamente beneficiosos, en general son tóxicos, debido a las propiedades que los hacen bueno para la curtiembre, que es un término que vamos a ver más adelante, que fue básicamente cómo surgió el término de tanino. Es su capacidad de unir entre sí proteínas de forma no específica es lo que lo hace tan particular. Durante mucho tiempo se pensó que los taninos son más complejos de proteínas del intestino de los herbívoros, formando puentes de hidrógeno entre, entre sus grupos hidroxilo y también entre los sitios electronegativos de la proteína. Pero entonces esto lo que provoca es un impacto negativo en el cuerpo de los herbívoros específicamente, eh, debido a que, por ejemplo, cuando las enzimas que oxidan los fenoles a sus formas de quinona son ingeridas, hay problemas. ¿Por qué? Porque las quinonas son altamente reactivas y electrofílicas.
y reaccionan con los grupos de las proteínas. Entonces, si eso sucede, es lo que pasa incluso con las manzanas. Cuando nosotros pelamos una manzana o la cortamos y la dejamos al aire, esta se oxida. Entonces, los taninos presentes ahí, en forma de fenoles, ¿verdad? Se transforman en quinona. Y esos compuestos quizás no sea muy dañino para nosotros, pero sí para ciertos organismos, como ya los estamos viendo, eh, herbívoros. Entonces, lo que le decía sobre el origen de la palabra tanino es que este surge del tanning, que en español es el curtido de las pieles, como ven en pantalla. El caso es que antes, para el procesado de este tipo de eh, asuntos, usaban los taninos, ya sea para colorarlos o simplemente para protegerlos y que duraran más tiempo. El tanning es básicamente convertir la piel del animal en lo que se conoce como cuero. Entonces, eh, también, o sea, la razón por la que se utilizaba era porque las proteínas del colágeno presentes en las pieles de los animales reaccionaban bien ante los taninos, uniéndolas entre sí, lo que aumentaba entonces la resistencia de calor, a la putrefacción, por agua y por el ataque de los microorganismos. Las características de estos compuestos es que tiene un ligero olor característico, un sabor amargo y astringente, como le había comentado. El color va de un amarillo hasta un color castaño oscuro, como ven en pantalla aquí en la manzana. Eh, y expuestos al aire, como le estaba dando el mismo ejemplo de la manzana, estos se tornan de un color más oscuro y pierden su eficiencia o eficacia para el curtido. Entonces, tienen en el cuerpo ciertos beneficios, eh, que es que sirve como antioxidante. Atrapa las moléculas de los radicales libres y permite entonces reducir el riesgo de enfermedades degenerativas. Sin embargo, no debemos abusar del consumo de los taninos debido a que también se ha demostrado que este puede reducir significativamente la absorción de nutrientes como el hierro y también de proteínas. Como ven en esta imagen, para no pasar sin explicarla, básicamente el tanino sería en este caso el antioxidante. Él se oxidaría dando o cediendo, mejor dicho, un electrón al radical libre, que no está completo. Entonces, de esta forma, esto contribuye incluso a vencer el envejecimiento prematuro y también a contrarrestar lo que son las enfermedades degenerativas. Ahora bien, cuando hablamos de los taninos, estos se clasifican en dos, los que son condensados y los hidrolizables. Estos prácticamente se subdividieron según su vía de biosíntesis. Los primeros, es decir, los condensados, se obtienen por la antocianina que está presente en las uvas, y los hidrolizables se obtienen de ácidos fenólicos como el gálico y azúcares simples. El proceso de extracción de los taninos consiste en moler, uno muele o machaca ciertas partes de las plantas que tengan alto contenido de tanino. Entonces las virutas luego, o sea, para obtener las virutas, luego mediante un mecanismo industrial o artesanal, uno obtiene los taninos. Pero esto lo que se hace como en la imagen aquí,
Se utiliza una mezcla de agua y alcohol o simplemente agua y posteriormente se decanta y se evapora a baja temperatura para obtener un producto final. Em, Estos son algunos ejemplos de taninos donde tenemos el gálico, el que está presente mucho en las uvas, que son las prosinidina, entre otros. Los nombres son muy raros, pero bastante interesantes. Por otro lado, tengo el tema de los trisacáridos, que estos son son glucósidos formados por la unión de tres monosacáridos mediante enlaces glucosídicos. Son relevantemente o realmente escasos en la naturaleza, pero existen. Estos vamos a ver dónde lo podemos encontrar y estos pertenecen al grupo de los oligosacáridos por estar entre el rango de 2 a 10 unidades de monosacáridos. Su estructura química, un ejemplo, pueden observar aquí, donde se encuentran unidos por enlaces o glucosídicos. Entonces, por otro lado, tenemos en lo que son que al unirse a la proteína, ¿verdad? Puede hacerse mediante dos tipos de enlaces, los N-glucosídicos o los O-glucosídicos. Y la diferencia es básicamente que se une a un grupo amida, o a un grupo OH. Entonces, estos tienen ciertas características y como le había dicho, íbamos a decir dónde lo podíamos encontrar y básicamente lo encontramos en este tipo de alimentos, en las leguminosas o legumbres como la soya, frijoles, garbanzos, etc. Estos son hidrolizados con una enzima que se llama alfa-galactosidasa. Sin embargo, el cuerpo humano no tiene esa enzima en el tracto digestivo porque solamente posee la beta-galactosidasa. Entonces, es prácticamente imposible digerir de forma, vamos a decir, eficaz este tipo de compuestos, los triglicéridos. Ante esta situación, estos hidratos de carbono lo que causan son gases intestinales en el ser humano y también flatulencias. Entonces, la formación de gases a su vez irrita las paredes intestinales y la formación, o sea, la formación de estos gases también crean movimientos peristálticos que a la larga lo que causan son eh, bastante incomodidad, como pueden observar en esta imagen, incomodidad estomacal y también necesidad para evacuar. Aquí podemos observar también que toda vez que los hidratos de carbono no son digestibles a nivel del estómago ni del intestino delgado, no son hidrolizados durante el metabolismo normal de los alimentos. De esta forma llegan al ileón y al colon, en donde la flora intestinal normal se lo descompone en sus compuestos más sencillos, que serían los monosacáridos, los que a su vez son fermentados anaeróbicamente para generar anhídrido carbónico y hidrógeno, que esto a su vez genera también metano. Entonces, por eso es que se producen los famosos gases o flatulencias. Entonces, por otro lado, también tenemos otros ejemplos de los trisacáridos, donde tenemos la meltiosa, también conocida como rafinosa, y la maltotriosa, y la panosa también. Entonces, esto la podemos encontrar en pequeñas cantidades en alimentos como la miel, y en pantalla pueden ver un ejemplo de la estructura química de uno de ellos, que es el de las rafinos. Eh,
Para hablar, yo les voy a hablar o sea, ya en tercera instancia, de lo que son las aminas vasoactivas, pero antes de pasar a ellas, es necesario, considero, que hablemos sobre lo que son las aminas, que esto no son más que compuestos químicos derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de los hidrógenos de la molécula por radicales alquilos. Entonces, una vez sabiendo esto, nosotros podemos definir lo que son las aminas vasoactivas, que son todas las drogas que van a actuar a nivel de la vasculatura periférica en los distintos órganos del cuerpo, con el objetivo de restaurar la perfusión o perfusión de los tejidos. Aquí tenemos una imagen donde se ven todas las áreas que se ven afectadas por este tipo de sustancias. Y es que básicamente estos son neurotransmisores estimuladores y afectan principalmente el sistema parasimpático y el simpático. Los ejemplos de estos son sustancias como la epinefrina, la dopamina, la digoxina y la nitroprusia. En pantalla pueden ver un ejemplo, químicamente hablando, de la dopamina. Todos ellos son neurotransmisores y veremos adelante ciertas características que cada uno de ellos debe poseer. Aquí, básicamente, el detalle está en que estas drogas mimetizan a la adrenalina, es decir, imitan a la adrenalina. Entonces, estos deben poseer un grupo funcional amina para poder realizar esta función y se une a receptores adrenérgicos como la misma adrenalina y desencadena efectos según el tipo de receptor. Entonces, estos en el cuerpo tienen ciertas repercusiones o características que básicamente es que se comportan de acuerdo a lo descrito en este cuadro azul que les traigo por aquí. En el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, los pulmones incrementa la frecuencia respiratoria y en casi todos los tejidos del cuerpo o sea, son como vasoconstricción y vasodilatación, que es lo que provoca. Y también tenemos que en el hígado estimula la glucogenólisis, perdón. Estas se clasifican en 4 grupos de acción del sistema nervioso central, los psicoanaléticos, los psicoestimulantes y nootrópicos, los simpaticomiméticas de acción periférica. Ya por último, en lo que a mí corresponde, tenemos la antagonista de las vitaminas, que su definición muchas veces se ve un poquito sesgada, porque hay que tener en consideración ciertas características como las que ven aquí. La estructura química debe ser similar a la vitamina asociada en primer lugar y similar entre los efectos que produce la vitamina por la antivitamina y también que compite por sus efectos. Entonces, estas vitaminas o antivitaminas, entre los descubrimientos más relevantes que se han tenido, ha sido que en 1926 están, o sea, relacionados con la mala absorción de calcio, se determinó el ácido fítico, por ejemplo, la antivitamina B. Y en el caso de la avidina, que es un tipo de proteína que está presente en el huevo, se demostró que era dañino ingerir este tipo de alimentos sin cocción y sin embargo el efecto fue conocido en 1916, pero no se relaciona con la biotina, la cual fue descubierta posteriormente. Aquí tienen la estructura química de la biotina y el efecto de esta es derivado insoluble con la biotina.
Aquí otro ejemplo relacionado con las antivitaminas, que es la parálisis de Chastek, asociada por la antagonista de la tiamina, que también es la vitamina B1. En este caso, lo que se hizo fue que se experimentó con zorros, a los que se alimentó con vísceras de carpas, truchas, y estos presentaron en cierto tiempo, 12 horas, increíblemente, desnutrición, anorexia y muerte. Los compuestos en los que podemos encontrar este tipo de sustancias están el pez espada, el arenque, canejos y almejas. Aquí tenemos arenque, por ejemplo, en esta imagen. Y básicamente estos compuestos, como ven aquí abajo, lo que producen en el cuerpo son deficiencias como la causa de anorexia y también fatiga y beriberi. Eso fue todo por nosotros. Muchísimas gracias.